Puedes levantar tus manos conmigo, por favor. Y vamos a repetirlo a capela con la congregación. Vamos a escucharnos todos. Vamos a hacerlo en esa forma tan hermosa como lo hemos hecho, acompañado con la música. Pero ahora vamos a levantar nuestra voz y vamos a testificarle al cielo. Vamos a testificarle a todos que Dios es bueno, siempre es bueno. Mi vida ha sido bueno. Qué lindo se escucha. Oh sí, Él es fiel. Con mi ser, con cada aliento, Sí, Señor, bendito tu nombre. yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida Dilo con fuerza, bueno. testificamos, Señor, delante de ti. En mi Lo hacemos ante vida el mundo espiritual. tan Que los demonios huyan, se vayan. con mi ser, con cada Porque tú has sido bueno. aliento, La yo ratificamos hoy. cantaré de la bondad de Bondad de Dios. Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Oh, gracias, Señor. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Oh, sí, de Señor. Dios. Ahora quiero, por favor, que actives tus recuerdos de ese momento, de esos momentos en que creías que estabas perdido, hundido, sin remedio. Yo me quebrantaba ahorita porque vinieron a mi mente tiempos difíciles. Oh, gracias, Señor. Gracias. Pude ver tu mano, Señor. Te vi en mi mente extendiendo tu mano para levantarme. Gracias. Vamos, eleva tu recuerdo, ese momento difícil en tu vida, que ya creías que no había otra opción. Y cómo el Señor te rescató, cómo el Señor te sanó, cómo el Señor trajo paz a tu corazón, cómo fuiste libre de la depresión, de ese pensamiento suicida, de esa cosa mala, cómo Él te rescató. Cuando recordaste la palabra del Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Creíste esa palabra, la creíste y recibiste el milagro, la ayuda del Señor. Y hoy estás aquí conmigo y estás con la congregación para testificarte a ti mismo, a ti mismo, para recordarte, para decirlo al mundo espiritual, para agradecerle a Él, porque es Él. Gracias, Señor. En mi vida Ha sido bueno. puedes decirlo otra vez. En mi vida ha sido tan. Levante esas manos en tan señal. fiel. Arriba es el que es Con mi fiel ser, con cada y permanece para siempre. Él no es como nosotros, que yo nos olvidamos. cantaré de la bondad Él es fiel. de Dios. Aleluya. En mi vida ha sido bueno.
Vamos. Adoración a Dios en medio de este tiempo de volver a la vida, de avivamiento. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Espíritu Santo, esta reunión es del Espíritu Santo, el que renueva. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué linda tu presencia. El mover de tu espíritu en medio de la congregación. La chequina de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios es agradable, es liberadora, trae sanidad. Oh, en el nombre de Jesús. Visitación de Dios. Necesitamos tu visita. El refrescamiento. Renovación. Oh, gracias. Quiero que me escuches de pie. Una de las frases más conmovedoras para mí del profeta Habacuc es cuando él le dice al Señor: he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. ¿Sabes que esta palabra temor aquí no está relacionada con el pánico, con el miedo? Es un temor reverente, de respeto, de sometimiento a esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Jesús decía: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y eso es lo que nos debe causar realmente cuando escuchamos la palabra de Dios. El temor a Dios. Una de las cosas que la iglesia, en términos generales, ha ido perdiendo paulatinamente es el temor a Dios. Y por eso hacemos cosas que no están dentro de la agenda de Dios. Las olvidamos, dejamos de hacerlas. ¿Sabes que este lugar, puedes dar una vuelta completa de 360 grados? Este lugar ha sido constituido como casa de Dios. La hemos consagrado hace 3 domingos. Con hoy consagramos esta casa como casa de Dios. Pablo dice que el Señor no habita en templos, que habita en el corazón. Pero los lugares donde la iglesia se reúne constituye ese lugar como una casa de adoración y alabanza al Señor. Por lo tanto, es bien importante, y ahora sí les pido que se sienten, por favor. Bien importante, no para rendirle culto al templo, no para rendirle culto a este lugar que hemos consagrado como casa de Dios. Es para rendirle culto al que habita en este lugar. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Yo quiero pedirles en este tiempo, que estamos en un tiempo especial. Yo siento en mi corazón que este es un tiempo muy especial y que debemos aprovecharlo al máximo. Cuando llegues a esta casa, ocúpate en primer lugar. Ubica tu asiento, siéntate, dobla tu cabeza, ora al Señor. Señor, aquí está mi corazón. He venido a adorarte y a escuchar tu palabra. Quiero que me hables, necesito que me hables. Y entra ahí en una comunión con el Señor. No hay una cosa más desagradable cuando uno entra a un templo y la gente está conversando y hablando
y hay una algarabía, hay un tono de mercado. Puedes hablarle a alguien en tono bajo, porque quizás hay alguien por ahí que está orando y que vino con una expectativa, y ese ruido distrae a las personas. Cuando vengas a la casa del Señor, haz reverencia, ven con temor. Ya saben a qué me refiero cuando digo el temor. Ven con respeto, con reverencia al Señor. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Hagamos una promesa hoy, un compromiso hoy. Cuando vengas a la casa del Señor, guarda tu pie, sé reverente, no hagas bulla y dejemos que el Espíritu Santo comience a obrar aún antes del servicio. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cuántos creen esto que les acabo de decir? ¿Cuántos están de acuerdo con el Espíritu Santo para esto? Entonces, esto es una cuestión cultural. Hay una contracultura que es la bulla y la cosa. No, lo cultural es el respeto a este tiempo que estamos teniendo en la casa del Señor. No te distraigas, estés atento a la palabra que el Señor va a dejarte en tu corazón. Amén. Quiero dejarles esta invitación. Este martes a las 5 de la tarde, en la sede principal, vamos a tener un invitado internacional. El pastor David viene del Paraguay. Hoy vamos a escuchar por primera vez en el Centro Evangelístico Peniel a un paraguayo. Suena raro, ¿eh? Paraguayo. Pero ese es el nombre del país. Así que él nos va a hablar de avivamiento. Por favor, vamos a movilizarnos a nuestra sede principal para que estemos allí en un tiempo refrescante, escuchando la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Este tiempo es para marcar tu corazón y un después. Así que nos vemos allá, Dios mediante. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Bien, voy a dejarles al pastor Azarías Zamora, que nos va a hablar o a seguir hablando acerca del avivamiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un aplauso más fuerte al Señor en esta hermosa mañana. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Vamos a ver, aplaude más fuerte al Señor, aplaude mucho más fuerte al Señor, porque estamos en la casa de Dios. Y la casa de Dios es un lugar tan especial donde podemos experimentar el amor, la gracia, la misericordia de Dios y podemos conectarnos con nuestros hermanos. La palabra del Señor dice que agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Y si es agradable, ¿por qué no mirar a la persona que tenemos a nuestro lado? Porque según la palabra de Dios es muy agradable estar con él, con ella. Dile a la persona que tiene a tu lado, qué agradable es estar contigo. Qué agradable. No sabía qué tan agradable es estar en la casa de Dios y junto a ti. Mire su rostro, dele una bendición, dele una palabra de bendición a esa persona. No se quede callado, dígale, Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Damos gloria al Señor. Bueno, si estamos listos en esta hermosa mañana porque el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir esta serie tan interesante que tiene que ver con el avivamiento. Y hoy vamos a hablar también sobre ese punto, el avivamiento, un toque del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos frente a un avivamiento, evidentemente hay un toque. El Espíritu Santo de Dios siempre va a estar presente. ¿Cuántos creen que es así? Y es bueno que en esta mañana podamos abrir nuestras Biblias y vamos a enfocarnos allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y también es bueno que tengamos el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, versículo 24 al 34. Hoy tenemos una historia allí que contar. Así que damos gracias a Dios porque
en medio de este mover, el Espíritu Santo de Dios no deja de pasearse dentro de nuestras vidas, en medio nuestro. Damos gracias a Dios. Es importante en este día saber que el avivamiento es un despertar. Y es un despertar de ese dolor, de la culpa, de sentirse que ya no puedes. ¿Cuántos se han sentido que ya no pueden en algún momento específico de la vida? A veces sentimos que no podemos. Es rendirse a Dios. El avivamiento es pasar del desierto a la flora. Es poder ver frutos en las manos. Extienda sus manos. Diga, es poder ver fruto en mis manos. Lo que antes no funcionaba, ahora prospera. Y si no fuera así, adorarle, seguro sentiremos una profunda paz en Dios en medio del proceso. Es caminar segura en Jesús. ¿Cuántos caminan seguro en Jesús en esta mañana? Aunque la duda aceche, creer que Dios está conmigo. Podemos tener dudas en nuestra vida, incertidumbre, pero si el Señor Jesús está de tu lado, si el Señor está conmigo, no va a haber necesidad de entrar en pánico, aunque la duda aceche. Creer que Dios está contigo, conmigo, que lo podemos alcanzar. No está lejos. Nosotros podemos extender nuestras manos y tocarlo sin miedo a ser señalado. Muchas personas piensan que al venir a Dios van a ser señalados. No, Dios no te va a señalar, Dios te va a abrazar en esta mañana. Es reconocer nuestra realidad. A veces no queremos ver nuestra realidad, pero esa realidad la tenemos frente a nuestros ojos continuamente, a diario en nuestra vida. Nosotros no podemos obviar la realidad de nosotros como seres humanos. Es más, en milésimas de segundo podemos ver esa realidad en nuestras vidas. Si gustas, puedes tomarte 5 segundos, 10 segundos y vas a ver esa realidad de que hoy por hoy estás viviendo. Es decirle al Señor, soy un vil pecador, te necesito. Y es importante entender esta palabra. A veces no lo vemos con importancia, pero yo creo que Dios quiere que en esta mañana podamos nosotros ser sinceros con Él. Y en lo personal, creo que la génesis del avivamiento es el arrepentimiento profundo que nosotros tenemos que hacer en oración. Sea lo que mueve el Espíritu Santo de Dios, sea lo que toca el corazón de Dios, sea lo que se mueve en medio de lo espiritual. En primer lugar, es reconocer que yo soy pecador, soy vil pecador y que necesito el perdón y la gracia de Dios. Es decir, Señor, en oración profunda, me arrepiento, te necesito. ¿Cuántos de los que estamos aquí se atreven a decir eso en esta mañana conmigo? Diga conmigo, Señor Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un vil pecador y en esta mañana me arrepiento. Vuelvo a repetir, el Señor no ha venido a señalarte, Dios no viene a señalarnos, Dios viene a mostrarnos su palabra, su camino para que nosotros podamos caminar por donde Él realmente desea que lo hagamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 14. Sí, 2 de Crónicas 7, 14. Es ver en realidad ese avivamiento que es generado por un toque del Espíritu Santo de Dios, sin obviar lo que ya dijimos en la introducción. Y dice de la siguiente manera, allí ese texto en 2 de Crónicas 7:14. Dice de la siguiente forma:
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bueno es saber que el Señor está atento al clamor, a la oración de arrepentimiento de sus hijos y que está dispuesto también a sanarnos. En primer lugar, a salvarnos y luego a sanar nuestro corazón. Me gusta lo que dice este comentarista refiriéndose al contexto de este versículo 13 y 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Este pasaje que acabamos de leer, se sitúa en el contexto, ojo, de la dedicación del templo de Salomón. Y ya nuestro pastor principal, José Hernández, ha hablado sobre la dedicación del templo de Salomón. Pero este en particular es un hito, obviamente fue un hito significativo en la historia del pueblo de Israel. La construcción del templo fue el momento de gran celebración, devoción, ya que representaba la morada de Dios en el pueblo, en su pueblo, en ese lugar. Sin embargo, el pueblo de Israel, como todos lo sabemos, vivió momentos difíciles y el Señor le advirtió, le da advertencia sobre la desobediencia. Si nosotros nos damos cuenta que a lo largo de la historia del pueblo de Israel enfrentaba ciclos de fidelidad y de infidelidad o desobediencia. Así que el Señor en ese sentido se presenta como un padre, pero un padre que disciplina a su pueblo, que lo ordena y le muestra, incluso le da oportunidades frente a la desobediencia, frente al desacato, frente a la infidelidad. Le da una pauta. Y es por eso que este versículo de 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas habla de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo. Es bueno leer el versículo anterior. Yo quisiera que podamos colocarlo allí en pantalla, porque habla de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, vamos a colocarlo allí en pantalla, 7:13. ¿Lo tenemos? ¿Ok? ¿Cómo dice? Vamos a leerlos todos a la cuenta de 3. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, y seguidamente viene el texto que acabamos de leer. ¿Y por qué el Señor deja esto allí bien en claro? Porque el pueblo tenía momentos de infidelidad y desobediencia, y Dios en algún momento los iba a disciplinar. Y yo creo que en este día, en esta mañana, tenemos que entender eso. Ahora, no lo vamos a ver como Dios que disciplina a un pueblo. Vamos a verlo más detallado, por así decirlo. Yo quisiera saber cuántos son templos del Espíritu Santo aquí en esta mañana. Entendemos que esto es un templo y esto está dedicado a Dios. ¿Cuántos creen que esto está dedicado a Dios? Pero vamos a hablar ya de lo grande, a lo más personal. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que todo lo que vayamos a leer en este día, en esta mañana, todo se está refiriendo en específico a ti, a tu vida, a mi vida, en lo personal, como templo y morada del Espíritu Santo. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, vamos a buscarlo, búsquelo en su Biblia digital, la Biblia que tiene allí. En el capítulo 6, versículo 20, dice de la siguiente manera, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. No, Primera de Corintios. Es otro texto. Y dice de la siguiente forma: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Ahora sí lo vamos a leer más conscientemente. Nuevamente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro? Así que ¿de quién es ese corazón, ese templo? ¿Dónde está el templo ahora? Levante sus manos. Yo soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Señor porque Él mora. Se supone que Él mora en mi corazón. Más adelante al final tenemos en Primera de Corintios también, en el capítulo 3, versículo 16, dice también conectado a este versículo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo voy a leer nuevamente. Ubíquese en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el avivamiento en el que estamos hablando hoy se enmarca específicamente en esos 4 elementos. Tiene que ver con la oración, con la humillación, tiene que ver con la oración, pero también tiene que ver con ese convertimiento, traer a Dios todas las penas, los dolores, el sufrimiento, pero también el pecado. Y seguro la palabra de Dios promete que Él se va a acercar a nosotros. Así que cuando hablamos de humillación, no es un acto de elección, y es bueno saberlo, es bueno entenderlo a plenitud. Es un deber ante Dios. Dile a tu compañero, el acto de humillación no es una elección, es un deber. Dile, es un deber. Es nuestro deber ante Dios estar humillado. En definitiva, muchos de nosotros no comparten la palabra humillación porque lo ve desde el punto de vista, lo ve muy despectivo. Y es por eso que muchas veces tenemos inconvenientes entre los hermanos. Porque queremos ser más que otros. Pues en la casa de Dios todos somos iguales. No hay uno más, no hay uno pequeño. El Señor nos ha puesto de un mismo nivel, en un mismo nivel. Así que no pienses tal cosa porque ya hay un mal en tu corazón. Y Dios no, sencillamente no te va a prosperar. No vas a prosperar en ese sentido. Así que la humillación, como es un deber ante Dios, algunos de nosotros ignoramos este ingrediente. Así que nosotros en esta mañana tenemos que poner ese ingrediente en este proceso de avivamiento que estamos viviendo. Y esa humillación nos va a llevar a la grandeza. Es bueno recordar las palabras del salmista en el capítulo 73, versículo 25. ¿Y cómo dice ese texto? El salmista, un director de alabanza, había sido puesto por David, cantante. En algún momento tuvo un desliz. No entendía lo que le estaba pasando, porque el salmista pensaba que bueno es estar. Mira, yo veo a los malignos, veo que ellos prosperan en todos sus caminos, hacen cualquier cosa y no les pasa nada, están gordos, están todo el tiempo con dinero en el bolsillo, tienen todo lo que desean. Pero el salmista supo entender al final y lo dijo de esta manera: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y esto creo que genera un mover espiritual sin precedentes, que se desprende de lo más profundo de nuestro ser y que es encendido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos inclinamos y reconocemos que solo de Él viene
toda gracia, toda provisión y su misericordia a su favor. Así que hoy yo creo que es un buen tiempo, indiferentemente de lo que tú puedas estar pensando o esté en tu cabeza, humillarlos primeramente ante la presencia de Dios. Luego lo demás se te hará más fácil, se te hará más sencillo, porque Dios tiene el poder y el control de todas las cosas, del tiempo, del ambiente, de tus pensamientos, de las personas. Dios tiene el control de todo. Así que el acto de humillación va a ser un mover poderoso, mover de la gracia, del amor y del el toque poderoso del Espíritu Santo en nosotros. Aparte de eso, vemos que en el texto que habla, según de Crónicas 14, luego de la humillación que Dios quiere que nosotros tengamos ante Él, Él dice: ahora ustedes tienen que orar. Y el orar, a veces yo pregunto, pero Dios, ¿por qué tenemos que orar continuamente? Y a veces pensamos que es un fastidio orar y orar. Y lo tengo que reconocer porque nos cuesta, a mí me cuesta orar, a todos nos cuesta orar. Es difícil. Qué molestia es. A veces pensamos, otra vez vamos a orar. ¿Y por qué vamos a orar en la salida? ¿Y por qué vamos a orar al comer? Yo recuerdo, y lo tomo como un ejemplo porque tengo que seguirlo practicando a diario. Mi padre siempre, él en la mañana oraba, en la mañana nos llamaba a todos, vamos a orar a las 6 de la mañana, a veces hacía matutinos. Y los llamaba a nuestros 6 hermanos, vamos a orar. Y yo lo veía, al principio lo veía bien, pero después lo veía cansón. Oye, esto cansa, papá. Todas las mañanas, a veces eran programas que él tenía en particular. Y cuando salíamos en el vehículo, también, ya va un momento, vamos a orar. Pero ¿qué le pasa a mi papá? Tiene que orar incluso al salir en el vehículo. Bueno, la oración tiene un porqué en nuestras vidas. Y el Señor nos lo está dejando aquí bien en claro. El Señor quiere que nosotros oremos. Y la oración es volverse a Dios. Dejar que Él nos purifique. Solo Él tiene el poder para hacerlo y creo que esa es la realidad. La oración nos puede librar del hoyo cenagoso, de la confusión, de la muerte. Puede librar a nuestros hijos del mal. Puede librarnos de hacer un mal negocio. La oración puede sanarnos. La oración puede interpretar el momento y nosotros tomar la mejor decisión. Solamente a través de la oración. El Espíritu Santo te va a iluminar. Hay cosas que tú no entiendes, pero ya habías orado y ¡pum! Sale la palabra adecuada, la acción adecuada, la toma de decisión justa y correcta frente al momento. Y solamente ante una intercesión el Espíritu Santo se va a mover a favor de ti, porque se lo estás pidiendo. Nada de lo que nosotros no pidamos lo vamos a obtener. De hecho, la palabra bien lo dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Así que hoy es un momento de poder reconocer el poder de la oración en nuestras vidas. No diga que fastidio, nunca más. No diga que molestia el ayuno, los 21 días de ayuno. ¿Por qué? Nosotros podemos testificar mucho de la oración. Esta iglesia testifica mucho de la oración, de la intercesión. Frente a momentos difíciles, Dios ha estado allí guiándonos, dando una palabra, moviendo los ángeles a nuestro favor. Moviendo personas, tocando vidas. Y Dios siempre ha estado allí y nunca nos ha abandonado. Porque el poder de la oración tiene un efecto sobre lo natural. Es sobrenatural. Y el Espíritu Santo, yo creo que es lo que Él desea en nuestra vida en este tiempo. Así que debemos clamar de una forma vehemente por su misericordia. Clamar a Él. Confiar en su intervención. Es hacer una súplica, es gemir ante la presencia de Dios. Yo creo que hoy es un día que el Señor, el Espíritu Santo desea que nosotros podamos clamar, podamos gemir ante su presencia. No hay otro momento, ese es el momento más indicado para gemir ante la presencia de Dios. Levantar un clamor para poder ver su intervención en nuestras vidas.
Hay cosas que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Es inútil. Podrás esforzarte el doble, el triple. Quizás podrás estudiar lo que tú quieras para alcanzar lo que realmente estás soñando, está dentro de tus proyectos de vida. Pero hay cosas que no van a poder ser alcanzadas por ti, sino a través del poder de la oración y una intervención poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios desea eso en esta mañana. Así que creo que tenemos que depender completamente de Él, de la oración. En hebreo la oración, orar, tiene que ver con el palat, dice, el significado de la oración en hebreo. Pero esa palabra en hebreo tiene que ver con interceder, pero también significa al juez. Y cuando nosotros oramos, estamos orando es al juez, estamos orando a Dios. Y me gusta el libro de Lucas, capítulo 18. No sé si usted lo tiene por allí, pero esta es una parábola de la viuda y el juez injusto, donde Jesús le explica a su discípulo de esta manera y le dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por algo Jesús le estaba refiriendo esa palabra a sus discípulos. Oren siempre y no desmayen. Dile a la persona que tienes a tu lado, ora siempre y no desmayes. Ora siempre y no desmayes. La oración debe ser así. Así que él le refería diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro de sí, está hablando el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez ni temía a Dios, ni le paraba a los hombres, pero entendía la constancia de una mujer. No está hablando de más nada. No está hablando si la mujer es espiritual, si la mujer ora, hace ayuno. Está hablando de la constancia. Y es una enseñanza para mí, es una enseñanza para todos frente a la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. El juez estaba allí. Y fíjense lo que sigue diciendo. Sin embargo, porque esta viuda, en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ojo, lo que dijo el Señor Jesús. Oíd lo que dijo el juez injusto. Lo que quiere decir que el Señor, estén atentos. Fíjense lo que dijo el juez injusto. El juez injusto dijo que por su constancia iba a escuchar y le iba a hacer justicia. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en el contexto de lo que Él mismo está hablando. Y el versículo 7 dice, de una forma interrogativa, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? ¡Wow! Yo creo que nosotros debemos entender el poder de la oración, de la constancia. Y en hebreo, como dice esta palabra, no solamente significa interceder, sino que significa al juez. Así que cuando oramos a Dios con el ingrediente de constancia, el Señor nos va a escuchar. Ojo, no solamente orar, estamos agregando el ingrediente de constancia. Y el Señor declaró en su propia palabra, Él mismo lo dijo. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos son escogidos de Dios en esta mañana aquí? Dios te va a hacer justicia. Mire, yo sé que hay situaciones difíciles en tu vida, en nuestra vida, momentos en la familia,
situaciones que no podemos controlar a veces, variables que están fuera de nuestras manos, nuestro alcance. No podemos tener el control de ellas. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros elevamos una oración a Dios y le agregamos el ingrediente de la constancia, Dios va a hacernos justicia. Dios te va a sanar, Dios te va a liberar, Dios te va a proveer lo que estás pidiendo. Dios te va a proveer el dinero, Dios va a cuidar de ti, Dios va a tener en cuenta a tus hijos, a tus hijas. Dios va a escucharte, va a hacerte justicia. La Biblia dice, ¿se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Así que debe ser para nosotros un aliciente, una palabra de esperanza, de misericordia de parte de Dios. El entender que Dios sí está escuchando tu oración. Y aún más cuando tú lo haces de una manera constante, sin parar. Así que el lavamiento tiene que ver con un toque del Espíritu Santo, con un ingrediente muy particular que es la oración, pero también tiene que ver, como dice el versículo que ya estamos leyendo al principio, y buscar en mi rostro. En 2 de Crónicas, el versículo que le antecede, que le sigues de ese capítulo 7, es bien interesante y vamos a colocarlo allí, por favor. 2 de Crónicas 7, versículo 15. Yo creo que nosotros tenemos tenemos la necesidad apremiante, imperante de volvernos diligentemente a Dios con nuestro corazón, anhelar su presencia y no solamente tratar de escapar de la adversidad. Cuando no buscamos el rostro de Dios, sencillamente no queremos que Él se meta en nuestras cosas y queremos escapar, no queremos escuchar lo que Él quiere decirnos. Obviamos eso. La Biblia dice en Isaías 55, 6, 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero cuando nosotros buscamos, y eso es lo que dice, y buscar en mi rostro, el versículo que le sigue, vamos a colocar aquí en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo dice? Vamos a ver si lo tenemos allí. Versículo 15, porque el Señor le está diciendo a su pueblo, y en este caso le dice específicamente, nos dice específicamente a nosotros: si ustedes buscan mi rostro, mis ojos y mis oídos estarán cerca de ustedes. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero no es en este lugar, diga conmigo, en este lugar. Así que cuando nosotros buscamos a Dios en oración, ¿qué va a pasar? Los ojos de Dios, sus oídos estarán atentos a nosotros como vida, como persona, como hijos de Dios. Uno no puede imaginar el poder de este texto en algunos momentos de nuestra vida. Pareciera que el Señor, pareciera que en medio de la intercesión, en medio de la oración, en medio de la búsqueda de Dios, no aparece Dios por ningún lado. Pero déjame decirte que Dios está muy cerca de ti. Él no te ha abandonado. Él sabe que estás enfermo, que tienes necesidades muy profundas, que nosotros no podemos saciarlas. Mire, no busquen en los pastores, en los líderes, una solución de tu problema. Porque no estás en el sentido correcto del Evangelio. Tienes que buscar a Dios. Nosotros venimos a este lugar a buscar a Dios y Él es quien nos va a guiar. Así que Él está muy atento. Sus ojos, sus oídos están muy cerca de nuestro clamor cuando le buscamos de verdad. Así que estos 4 elementos, ya falta uno. Para ese toque poderoso del Espíritu Santo, queremos tener un toque. Bueno, tenemos que ser
guiados por estos puntos tan interesantes que el Señor nos está presentando allí. Y lo último es, conviértanse de sus malos caminos. Y dile a la persona que tiene a tu lado, no sé, mira, tenemos que convertirnos. Dile a la persona que tiene a tu lado, conviértete de tus malos caminos. Pero no lo diga como que él es un pecador. No, es una persona lavada por la sangre de Cristo. Porque a veces no queremos decirle esto a alguien porque podemos como que ofenderlo. Pero el Señor dice que todos somos pecadores. Que todos nosotros somos pecadores. Porque entonces no le haremos a él mentiroso. Todos nosotros hemos pecado y continuamente estamos siendo presionados al mal. Lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Nosotros hemos sido regenerados por la sangre de Cristo. El Señor nos ha cubierto. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo que en momentos de infidelidad y desobediencia tenemos que convertirnos a Él. Tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos. Todos en algún momento fallamos. Todos en algún momento de nuestra vida cometemos desliz. Mentimos, ignoramos al otro, ofendemos a la persona, mentimos de una manera inmensa que quizás nosotros mismos no nos creemos. Fallas en el deber como padre, como esposa, como hijo. Pero Dios, frente a eso, frente a la desobediencia y la infidelidad, Dios nos hace un llamado para que nos podamos nosotros convertir a Él. Convertirnos en nuestros malos caminos. Así que Dios nos hace un llamado al arrepentimiento de forma genuina y apartarnos del pecado. Si tú me dices, pastor, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es todo lo malo que tú haces, lo que tu conciencia te dice que está malo. Porque no hay nada tan perfecto y tan inmediato el conocimiento del pecado. Nosotros sabemos, Dios ha puesto una conciencia única y espléndida en nuestra mente. Y nosotros sabemos de inmediato qué es pecado. Así que hoy tenemos que realmente venir ante el Señor con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Decirle, Señor, me arrepiento y quiero hacerlo de una forma genuina. Tenemos que apartarnos de toda forma de idolatría, que es uno de los pecados que más Dios abomina. El amar excesivamente a algo, el poner algo antes que Dios, el darle la prioridad a cosas, y eso no sucede a todos. Creemos que lo que hacemos está primero que Dios. A lo mejor creemos que nuestro trabajo es primero que Dios. De pronto que los hijos, que el esposo son primero que Dios. No, primero es Dios. Porque lo contrario ya sería una adoración a un Dios que no es el Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Así que en esta mañana el llamado es apartarnos de todo tipo de idolatría. Lo que hacemos en oculto, Dios quiere que nos deshagamos, quitemos eso de en medio. Y nosotros sabemos muy bien lo que pasa. Y hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, sí, ya reconozco que soy un vil pecador, que he fallado. Pero te tengo a ti como un Dios amoroso que entiende y que me manda a convertirme de mis malos caminos. Eso tiene que ver con renunciar a la conformidad a este mundo, acercarnos a Dios para obtener misericordia, perdón y purificación. Dios en esta mañana no está aquí para señalarte, como lo había dicho al principio, para apuntarte. No, Él es el pecador. No, Dios te está aquí para abrazarte. Dios no está aquí para culparte. Dios no está aquí para empujarte fuera de esta casa porque eres un pecador. No, Dios está aquí para abrazarte, para traerte a Él, para decirte, ven hijo mío, porque el Señor bien lo ha dicho, ese sobre Jehová sus cargas. ¿Cuáles son esas cargas muy pesadas que tienes o que podamos tener en esta mañana? Por esas cargas Dios quiere que las traigas ante el altar. Nosotros somos el templo de Dios. Recuerde que nosotros somos el templo de Dios. Y Dios quiere que el templo esté limpio, que esté puro, que esté inmaculado. Y hay cosas que Dios desea que quitemos
definitivamente en nuestra vida. Dios nos trajo aquí, Dios te ha puesto aquí, te has traído aquí a este lugar, no para que te sientas mal. No para que te sientas mal por lo que estamos hablando, por la señalización. No, nada que ver. Dios nos está mostrando su palabra, nos está mostrando el camino que debemos tomar para acercarnos a Él. Y en ese orden de ideas, el Espíritu Santo va a hacer un cambio total y rotundo, espiritual, poderoso en tu vida como nunca antes. Eso es lo que deseamos nosotros y lo que desea Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Me gustaría que lo coloquemos en pantalla. ¿Cómo dice ese texto? Hebreos 4, 16. Dice que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y hallaréis, vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar su gracia, vamos a alcanzar misericordia. Y ese altar, ese lugar, ese trono está allí frente a nosotros. Y tenemos que traer nuestra vida, todo nuestro pesar. Porque su gracia, su perdón, su misericordia, la vamos a alcanzar. ¿Cuántos desean alcanzar esa gracia y misericordia y perdón de Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero esa gracia y esa misericordia, tu perdón en mi vida. Y hoy tenemos una historia que contar. Porque en Marcos capítulo 5, y vamos a colocarlo allí en pantalla, en Marcos 5, 24. Estamos hablando de una historia de una mujer que realmente vivió un avivamiento especial. Una mujer que tú leer la historia, tú tienes que llorar, tú lloras con esa historia. Porque esta mujer tenía 12 años padeciendo el flujo de sangre. Y tú te puedes situar con esa mujer en tu situación también. Yo no sé cuánto tiempo tú estás lidiando con algún problema, con alguna dificultad, con miedos, con temores. Pero lo cierto es que Jesús fue con él y le siguió mucha gente. Y como dice el texto, y le apretaban. ¿Qué más dice? Y cierta mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía. ¿Qué más dice? Y había sufrido muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó de Jesús, vino entre el gentío por detrás y tocó su vestido. Mire, esta mujer, lo cierto que llevaba 12 años de sufrimiento físico, exclusión social. Vivía constantemente en desesperación, en vergüenza. Había agotado sus recursos. Y a veces nosotros podemos vivir situaciones como esta, donde vivimos en vergüenza, agotados, cansados, que ya no podemos más. Pero el Espíritu Santo, Dios, Él escucha el clamor, el gemido de sus hijos. No, y es lo que Dios no hace. Dios sí, Dios está atento al clamor de sus hijos. Y tú eres hijo e hija de Dios. Indiferentemente que en cualquier momento o en algún instante falles o peques, pero Dios te ha sellado con su Espíritu Santo. Y Él ha dicho que tú eres su hija, que tú eres su hijo. Y Él no te va a abandonar. Y pueden pasar muchas cosas, pero lo cierto es que Dios está obrando a tu alrededor para en definitiva sanarte, librarte y hacerte un hombre y una mujer poderosa en Él. Y esta mujer estaba allí. Y como dice, vamos a dejar el texto. ¿Y cómo dice el texto? ¿Cómo sigue diciendo el texto? El Señor estaba allí cerca de ella. A veces a nosotros nos tarda encontrar a Jesús en el camino. Nosotros estamos en la iglesia y nos cuesta a veces encontrar a Dios, encontrarnos con el Señor. Y el Señor quiere acercarnos, quiere acercarse a nosotros. Él camina, pero Él está esperando una acción para un toque espiritual y un avivamiento definitivo en nuestra alma, en nuestro ser. El toque espiritual, el toque del Señor, el Espíritu Santo de Dios, no se da así por así. El toque del poder de Dios se da cuando tú y yo tomamos una decisión. Cuando pasamos del anonimato, como pasó esta mujer enferma,
por 12 años, dijo, ya basta, es suficiente. Estoy harta de esto. Escuchó de Jesús y las palabras de Jesús cayeron de una forma poderosa en su vida. Fue redarguida. El Espíritu Santo ya estaba obrando porque ella abrió su corazón. El corazón no se abre cuando tocas a alguien. El corazón se abre con anticipación. Así que esta mujer con anticipación escuchó hablar de Jesús. Y ella dijo, pensó dentro de sí, yo aquí especulando, Él me puede sanar, Él me puede salvar. Y es lo que tenemos que decir en esta mañana. Dios sí puede. Dios sí puede salvarte. Dios sí puede sanarte. Dios puede hacer algo poderoso en tu vida si tocas, si con anticipación te acercas a Él desde tu corazón y luego te acercas. El poder de Dios es sin igual. Tienes que esperar de Dios. Recuerda, el Señor Jesús está cerca, muy cerca. No está tan lejos como algunos creen, que dice la palabra de Dios. Él está cerca ahí, esperando que nosotros tomemos una decisión de fe, de confianza, definitiva. Y eso nos toca, el Espíritu Santo, Dios, hoy nos toca a todos y nos dice que debemos seguir ese camino, que debemos pensar, que debemos hacer un análisis espiritual para acercarnos a Él. El Señor está hablando en el texto y Él se refiere a esta mujer cuando toca su manto. Es importante mencionar que el manto de Jesús es símbolo de autoridad y poder. Y cuando tú tocas al Señor, nada menos puede pasar sino que libertad, sanidad. Y algo más sorprendente que yo veo en este texto es que ella decía, si tan solo tocara el manto del Señor Jesús, seré salva. Y no sé si usted lo ha notado, pero ella nunca dijo, seré sana. Porque a veces cuando estamos sumidos en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza y no tenemos salida, solamente queremos que el Señor nos salve. No nos importa la enfermedad, que no tengamos dinero, necesitamos la salvación de Dios. Y el Señor está aquí para salvarnos realmente. Es lo que desea salvar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser. Y esta mujer estaba muy atenta a lo que el Señor estaba haciendo. Así que tomó la decisión. No le importó que la llamaran impura. No le importó estar frente a los religiosos por su condición. Él sentía de pronto que podía hacer algo, un intento más. No se quedó allí en el dolor. Esta mujer no se quedó en el sufrimiento y en la queja constante. Porque a veces nosotros nos quejamos por cosas tan sencillas. Y nos quejamos y hablamos de todo el mundo, pero nunca hacemos nada para que esa situación cambie. Llámese en lo laboral, llámese en lo espiritual, llámese en la familia. Así que si tú no haces nada, no esperes nada. Si tú quieres ser distinto en tu vida emocional, espiritual, laboral, tienes que moverte. Tenemos que movernos en función a lo que deseamos. Y esta mujer fue lo que hizo. Levantó una fe dentro de ella. Y dijo, si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. Y el Señor sigue diciendo en el texto, y vamos a colocarlo allí, Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 24. Y el texto nos lleva a una realidad poderosa, porque es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Marcos. Y el Señor estaba allí cerca de esta mujer. Él sabía que ella estaba allí y que iba a tocarle. ¿Cuántos creen que es así? Porque Dios no está lejos de ti, como unos creen, como tú crees. Dios está muy cerca de ti. Y Él sencillamente está esperando que tú te acerques para cambiarte, para renovarte, para hacerte distinta, para hacerte distinto. Y Marcos dice así,
Y bueno, y había sufrido mucho, el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y vamos a ver qué pasó luego que tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y el Señor quiere salvarnos. Si nosotros leemos el primer texto que tenemos adelante, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, luego viene la liberación. Entonces yo, ¿qué dice la palabra? Entonces yo, dice Jehová, Dios de los ejércitos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y perdonar sus pecados es salvar una vida. No dice que lo va a sanar primero. Dios no quiere, lo que Él desea en primera instancia es salvar nuestra alma. Y esta alma fue lo que esta mujer no estaba fuera de foco. Ella sabía lo que quería, su alma, porque era más importante. Y hoy lo que deseamos es que el Señor salve nuestra alma. Lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hoy nosotros vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si hay alguien aquí que quiere ser salvo por Dios, quiere ser sano por Dios, es el momento de venir a aceptar la invitación de Dios y decir: Señor, yo quiero acercarme, yo quiero recibir esta salvación que tanto he deseado, que tanto he esperado por mucho tiempo. Yo necesito que me salves. El Señor dice que Él va a perdonar sus pecados. Y luego sí dice: y sanaré su cuerpo, su tierra, su vida, todo lo que está a su alrededor. Y es lo que estaba experimentando esta mujer, porque dice de esta manera: y enseguida, luego que tocó el manto de Jesús, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Qué impresionante. Yo veo 12 años padeciendo, quizás ella desesperada porque no podía moverse, pero en ese instante cuando tocó el manto del Señor fue sana, enseguida fue sana. Gloria a Dios. Y así va a pasar cuando tú aceptas al Señor Jesús y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador. Tú eres salvo al instante. Lo demás, el resto el Señor lo va a hacer en el proceso. Así que todos los que estamos aquí en esta hermosa mañana, vamos a estar de pies y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, pero reconociendo lo que dice esta palabra santa y pura. El Señor a esta mujer le dio una palabra poderosa. Al final esta mujer, el Señor logró identificarla, porque el Señor Jesús, cuando tú clamas, cuando tú le clamas, cuando tú le invocas, buscas su rostro, el Señor no se queda callado. El Señor no se queda mudo frente a tu oración y frente al clamor que tú haces. El Señor, cuando tú clamas, el Señor inmediatamente te busca y te dice: mira, ¿dónde estás? Como le dijo a esta mujer: ¿quién me ha tocado? Porque algo salió de mí. Y si tú has clamado a Dios, yo no sé cómo tú has clamado a Dios, si de poco, mucho más, pero lo que sí sé es que si tú has clamado a Dios, el Señor te está llamando en esta mañana y te dice: ven, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Quién me tocó? ¿Quién quiere de mí? Y el Señor lo que está haciendo es un llamado espiritual en este día. Si alguien, y vamos a adorar a Dios, si alguien
en su corazón ha venido con una fuerte disposición de recibir a Dios como su único suficiente Salvador, o ha clamado por situaciones que ha sido tan difícil en su vida y que no ha podido, pero cree que Dios le puede salvar al instante, este es un momento especial para aceptarle como su único suficiente Salvador. Tú allí que estás escuchando en la radio, en la televisión, Dios en este día puede salvarte. Solamente tienes que tomar una decisión. Allí quizás estás muy lejos de esta ciudad, de este país, pero Dios no está tan lejos como crees. Dios te está escuchando allí donde tú estás. Dios te está escuchando allí muy cerca de ti y te dice: ¿dónde está? ¿Quién me ha tocado? Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Finalmente el Señor se acercó y dijo, pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y se postró porque esa es su misión, eso es rendirse ante Dios. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en esta mañana. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ni siquiera le dijo: te has sanado. Le dijo: te ha salvado de tu alma, ha salvado tu vida. Y qué interesante cuando Dios nos dice que nos ha salvado y luego le dice: ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, porque algo que pasó aquí fue muy grande. Fue el poder de Dios se desató. Un avivamiento poderoso había en medio de la multitud. Esa mujer fue salva, fue sana. Yo quisiera invitar a alguien, no sé si alguien ha venido hoy por primera vez a este lugar o ha venido, tiene un profundo deseo de Dios y quiere aceptarle como su único suficiente Salvador. Yo creo que levantes tu mano para ver si tú quieres hacer esa decisión esta mañana. Si tú has venido para tomar una decisión y decirle: Señor, yo te quiero aceptar, yo te invito a que pases aquí adelante mientras adoramos al Señor. Mientras adoramos al Señor y vamos a aplaudir la gloria de Dios, porque el Señor está aquí en medio nuestro. Y Él es digno de toda la alabanza. Así que cierra tus ojos, no mires para los lados. Levanta tus manos